Los oyentes de Radio Morena hubieran tenido la posibilidad, si es que la semana pasada nos entregaban los formularios, de ir a las urnas y decir estoy o no estoy de acuerdo con este esquema que se está tratando de imponer al braveo en el Ecuador, que es la reelección indefinida de los políticos, es decir, que los políticos tengan un cheque en blanco para que puedan ser reelegidos eternamente hasta que, digamos, que puedan ser candidatos eternamente hasta que la muerte se los impida. Y a propósito de esta foto, yo entro a esta cabina y veo una foto de Rafael Correa abrazando a Mujica. Para los que no lo ubican mucho, Mujica de apellido, José de nombre, hasta hace poco tiempo presidente de Uruguay, un hombre sencillo, un hombre que ayer fue condecorado, un hombre que, utilizando sus propias palabras, mencionó públicamente que para él los esquemas de reelecciones indefinidas son el mejor ejemplo de sistemas monárquicos, donde hay alguien que se cree rey. Es decir, Mujica, que ayer fue aquí condecorado por su valor, no solamente latinoamericano, sino mundial, y su historia y su trayectoria, es un demócrata, es un líder que públicamente, siendo de izquierda, dice, no señor, pero pensar en reelección indefinida es como pensar que la gente está de acuerdo con tener reyes, pues no, como en la Edad Media, pues ¿quién quiere regresar al pasado? Bueno, en el Ecuador se quiere regresar al pasado de la monarquía. Los dirigentes de Creo y parte de Compromiso Ecuador aún siguen manteniendo el criterio de que hay que respetar los órganos correspondientes, porque por dos ocasiones conversábamos con el director nacional de Creo, con el líder de Creo, don Guillermo Lacio, don César Monge. Vamos a esperar, yo recuerdo, antes del 31 de octubre, día de Halloween, sí, vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a este tema. Día de las Brujas. No nos adelantemos. 71, la Corte Constitucional es el máximo organismo que interpreta la Constitución de la República. Aquí también usted recordará, Raúl, días anteriores que entrevistamos a don César Monge. Vamos a esperar la respuesta del Consejo Nacional Electoral frente al planteamiento nuestro. Decíamos, no será crónica de una muerte anunciada. ¿Siguen creyendo ahora, o cuál es el siguiente paso ustedes que van a hacer Compromiso Ecuador? Aquí lo increíble, para que la gente, yo sé que esto es un tema político, tengámoslo claro, no es un tema jurídico. No es, porque si fuera un tema jurídico, o sea, si aquí estuviéramos hablando del respeto a las leyes, lo que debería suceder, o lo que debió haber sucedido, es que se le entreguen los formularios para recoger firmas y que los ecuatorianos tengan el derecho de poder firmar para que haya una consulta, para que no sean la gallada de 100 de los asambleístas verdes, quienes en Quito, encerrados en una sala con aire acondicionado, decían nuestro futuro, sino que hubiera sido el pueblo, a través de la capacidad de firmar y de ir a las urnas, quien decida su propio futuro. Ahora, aquí, más allá de lo que ha sucedido, sí vale la pena mencionar lo que es importante. Aquí, según las leyes en el Ecuador, hay dos caminos. Cuando alguien quiere cambiar algo fundamental para la vida de todos, es decir, cuando alguien quiere cambiar contenidos constitucionales, hay dos caminos, ¿verdad?, para que la gente pueda expresarse. Hay uno que es una iniciativa ciudadana para reformar artículos de la Constitución. Es decir, cuando se reúne un grupo de ecuatorianos y va y dice, yo quiero cambiar un artículo de la Constitución que me parece que no es correcto, ¿no, verdad? Entonces, cuando esa iniciativa se da, como vas a cambiar un artículo de la Constitución, tú primero tienes que ir a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo en el Ecuador que decide si se puede o no se puede cambiar determinados artículos de la Constitución y cómo cambiar. Y luego hay un segundo camino. Cuando un grupo de ecuatorianos se reúne y plantea de iniciativa popular, ¿no, verdad?, una pregunta de carácter general sobre algo que es importante. En esos casos, donde no hay cambios en los artículos de la Constitución, sino que se pregunta de manera amplia, donde hay que ir es al Consejo Nacional Electoral, para que el Consejo Nacional Electoral entregue formularios, se pueda recoger firmas y que haya una consulta sobre un tema general que no cambie determinado artículo. O sea, que se pregunte algo que no diga voy a sacar esta palabra de este artículo, voy a poner esta otra.
Entonces, ¿qué camino escogió el colectivo Compromiso Ecuador? Que es un gran colectivo formado de 60 organizaciones ciudadanas, gremios, colegios profesionales, actores políticos, actores de la sociedad civil. Escogió el camino de hacer una consulta popular de iniciativa ciudadana, planteando una pregunta sin cambiar el texto de la Constitución, solamente planteando una pregunta que decía: ¿está usted de acuerdo que se modifique la Constitución para que en el Ecuador exista la reelección indefinida del presidente de la República y de otros órganos o campos de funcionarios que van a la reelección en el Ecuador? Una pregunta sencilla: ¿está usted de acuerdo con la reelección indefinida, sí o no? ¿Está de acuerdo que se cambie esta Constitución para que exista la reelección indefinida? Y sorpresa, ¿no, verdad? Porque realmente a todos nos sorprendió. Hace 2 semanas, uno de los más connotados jueces de la Corte Constitucional, el señor Antonio Gagliardo, alineado con el gobierno, que siempre ha estado del inicio, sale en Diario El Universo. Él es un juez constitucional, parte de la Corte Constitucional. Y dice: vea, esa pregunta que han planteado los señores del colectivo Compromiso Ecuador, como no modifican ningún artículo, es una pregunta abierta, le están preguntando a los ecuatorianos si están o no de acuerdo con que se cambie la Constitución para que haya la reelección indefinida en el Ecuador. Como no cambian los artículos de la Constitución, no tienen por qué venir acá. No tienen que venir acá. No tienen que venir acá a la Corte. Tienen que ir allá al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral les tiene que entregar a ellos esos formularios para que el pueblo pueda firmar y el pueblo pueda opinar y se escuche al pueblo. Como les pregunto sobre ese tema, ustedes plantearon ese criterio de un jurista que representa a la Corte Constitucional al Consejo Nacional Electoral. No, es que ahí no hay cómo ir a explicar nada. No, pues sí, que esto es al braveo aquí en el Ecuador. Ellos deciden y allá váyanse al diablo los que piensen diferente. Pues ¿Usted cree que cayeron en el juego de palabras entonces? No caímos en el juego, porque nosotros planteamos una pregunta y el propio juez de la Corte Constitucional dice: señores, está bien, esa pregunta es correcta, eso es una consulta y tienen que ir al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral, que entre comillas supuestamente es el árbitro de estos temas electorales, claro, tiene que darles los formularios. Bueno, resulta, escuche Ecuador, Guayaquil y oyentes de Radio Moreno, resulta que los señores del Consejo Nacional Electoral nos dicen a los ciudadanos: no les vamos a dar los formularios. Ustedes no pueden tener esos formularios para recoger firmas y que haya una consulta. Y entonces la pregunta es: ¿pero por qué? Porque aquí no tienen que venir, sino que ustedes tenían que haber ido a la Corte Constitucional. Pero, oh sorpresa, el juez de la Corte dice: no, acá no tienen que venir. Es el Consejo Nacional Electoral que tiene que darle los formularios. Es decir, el propio Consejo Nacional Electoral, que no es un juez constitucional, se ha convertido o se cree ahora que ellos pueden interpretar la Constitución como les da la gana por sobre el criterio de un juez constitucional, que ese sí tiene la obligación de interpretar la Constitución, y simplemente dicen: no te voy a dar. ¿Por qué? Porque tenías que ir allá, y en ese otro lugar donde supuestamente tenemos que ir nos dicen: no, acá no. Pero ahora, ¿qué van a hacer? Esto es una tomadura de pelo. ¿Qué van a hacer? Porque esto está como las organizaciones religiosas, ¿no? Todas proclaman la fe en Cristo, pero cada uno tiene su camino. Así observo acá en el Ecuador en las organizaciones políticas. Quieren tontear. ¿Saben lo que quiere el Consejo Nacional Electoral? Quiere verle la cara de gil a los guayaquileños y a los ecuatorianos. Quiere tontearlos. Le ha y esos giles son los directivos de Compromiso Ecuador, quienes plantean la Junta Cívica, bueno fuera. La coordinadora de izquierda, porque también ellos van a plantear una consulta para detener la reelección indefinida. Bueno fuera. Fíjense lo que estoy diciendo. Bueno fuera. Es decir, Compromiso Ecuador es un colectivo de 60 organizaciones, ¿no, verdad? Bueno fuera que el Consejo Nacional Electoral quiera verle la cara de gil solamente a nosotros, a esos 60. Porque digo, bueno, no está afectado la gran mayoría de ecuatorianos. Allá Monge, allá Montúfar, allá Uquititoaña, allá Francisco Jiménez, allá Juanita Vallejo, allá esos 60, bueno, qué pena, pues no afectados ellos, pero nadie más, ¿no? No, señor. Lo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho es quererle ver la cara de gil al 73% de los ecuatorianos
que están diciendo públicamente en encuestas del propio gobierno, nosotros tenemos derecho a opinar. No se nos pueden patear ese derecho. No nos pueden pegar un patazo en la cara a todos esos ecuatorianos que tienen un sentimiento lógico y normal de decir, espérate un ratito, esa constitución que tú quieres cambiar, esa constitución es de los ecuatorianos, no es de Alianza País, porque Alianza País planteó en su momento una constitución y fue aprobada por la mayoría de los ecuatorianos en las urnas. Y si quieres cambiármela, me vas a preguntar a mí primero porque yo soy el dueño. Eso sería como mínimo un elemento de respeto básico. Pero aquí, ¿qué se quiere hacer? Decir, no, es verdad que es tu constitución, pero me importa un rábano. Yo con mi gallada voy a decidir cómo te la voy a cambiar. Y voy a imponer, como dice el señor Mujica, abrazado ayer por Rafael Correa, voy a imponer este sistema monárquico. Palabras de José Mujica, hombre de izquierda, de reelección indefinida. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primero, si ya sabíamos que esto iba a ser así, porque esperanza en que haya un árbitro imparcial en la figura del Consejo Nacional Electoral, o esperar que el Consejo Nacional Electoral, que debe ser un árbitro de la democracia, lo sea, es como que mañana aquí estos micrófonos venga Toño Novoa y diga, me voy a ir a Sangolquí a jugar contra el Independiente y el árbitro es Espinel, el mismo que nos pitó la otra vez, ¿no? Y ¿sabe qué? Yo tengo esperanza que Espinel vaya a ser un árbitro imparcial o un buen árbitro, en fin. Y ya sabemos pues cómo pitó en Sangolquí, ya sabemos lo que pasó. Solo le faltó expulsar al aguatero para, digamos, ya sabemos, pues, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer primero es no bajar los brazos. Porque la pelea, mi amigo, es pelear. Y las cosas que valen en la vida se consiguen luchando. Especialmente cuando uno tiene del otro lado un poder que quiere dominarlo todo. Entonces, nadie espera aquí que nos pongan una alfombra roja al 73% de los ciudadanos para que podamos opinar. Esto va a ser difícil, pero hay que usar la inteligencia. ¿Y cuál es la solución que le pueden dar? Hay varias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las próximas horas? Primero, como somos un colectivo de 60 organizaciones que queremos representar ese sentir del 73% de la gran mayoría de ecuatorianos que quiere consulta, lo primero que vamos a hacer es en las próximas horas tener una reunión con todos los miembros del colectivo. Esa reunión muy posiblemente se va a dar aquí en Guayaquil y no doy más detalles porque ya vemos lo que les pasó a los señores de Yasuníos cuando se tratan de mover, de organizar, te cae la policía, gente encapuchada, así actúa el poder de turno actualmente. Hay que tener cuidado, pero vamos a tener una reunión. Pero estos jóvenes ya que tocan, ellos avanzan, imagínense, vieron gente de otros países y esto no, el hecho que le detuvieron el vehículo en Naranjal no impidió su propuesta de avanzar a la cumbre de medio ambiente que se efectuó en ellos Lima. son el mejor ejemplo de cómo cuando te ponen trabas, obstáculos, te bloquean. Esos jóvenes que se la están jugando todo, pueden estar equivocados o pueden estar en lo correcto. Es un tema pero el objetivo de ellos avanza. Pero esa gente dijo, me trepo en un bus y me voy a Lima para que el mundo escuche lo que yo creo sobre el Yasuní. Pero se treparon todos, incluso los que iban en otros vehículos. Bueno. ¿Y ustedes por qué no pueden hacer lo mismo? Bueno, espérense. Entonces, como tenemos ese buen ejemplo de esos jóvenes, lo que vamos a hacer es reunirnos en las próximas horas y determinar una acción muy puntual. Pero solo se reunirán los de Compromiso Ecuador, las 60 organizaciones. Mira, déjame darte una primicia. En los próximos días va a haber una reunión de Compromiso Ecuador y tú vas a ver cómo esto sigue creciendo. Este colectivo empezaron dos, Montúfar y Lazo y Montúfar. Luego fuimos 20, luego fuimos 40. Y se unió gente como Auquitituaña, Francisco Jiménez, Fausto Cobo, Macarena Valareso, José Ayala Lazo, Juanita Vallejo. Es decir, esto ya crece. Luego, pero ¿a cuánto suma pues? ¿Personajes o grupos? Claro. Personajes, grupos, colegios de profesionales, asociaciones del sector productivo. Esto sigue creciendo. Y la próxima semana, Dios mediante, o en los próximos días tú verás cómo esto sigue creciendo. Más grupos que se integran. Es decir, el diálogo y la apertura tiene que estar permanentemente sobre la mesa. Entonces, vamos a determinar acciones muy puntuales. Y hay varias que se pueden tomar. Algunas ya las ha mencionado. Se sumaría a doña Cintia Viteri porque dice que tiene liderazgo. Campo abierto. Se sumaría. Puertas abiertas.
Sí. Bueno, Don Gustavo Larrea, que también propone... Lo que tú no puedes poner una pistola en la cabeza a alguien para que sea parte de una causa. Es decir, tiene que haber una predisposición personal, pero las puertas siempre tienen que estar abiertas. No se le va a reunir Alianza País, porque en definitiva, aquí hay una persona que se beneficia de esta división, ¿no es cierto? Sociedad Patriótica, como también le negaron, ahora dice, proponemos una junta cívica en el país, porque van a insistir también con otra consulta, Compromiso Ecuador también, lo escuchaba don Guillermo Lazo, la consulta, por lo menos si no tiene el aval de los organismos correspondientes del Consejo Nacional Electoral, si es que tiene incidencia en la parte constitucional de la Corte Constitucional, será simplemente una situación moral. Simbólica. Simbólica. Sí. Política. Que no deja de tener fuerza, ojo, porque hay muchas acciones en el Ecuador, en la historia del Ecuador, que se llevaron adelante sin el aval del poder de turno y que generaron cambios profundos en el Ecuador, en el Ecuador. Es decir, aquí hay varias alternativas que se pueden llevar adelante. Uno, replantear la pregunta, por ejemplo. Dos, lo que Guillermo Lazo ha planteado también. El día de mañana, bueno, tú llevas adelante un proceso de recolección de firmas popular para demostrarle al Ecuador que hay un gran apoyo atrás de esta causa. Hay varias opciones que quisiera no detallarlas todas porque seguramente están grabando esta entrevista, por lo que sabemos, y luego toman nota y van viendo cómo van bloqueando cada una. No está definido. Mira, yo diría lo siguiente: en las próximas horas se tiene que tomar una decisión para seguir defendiendo la voluntad del pueblo. Todo está sobre la mesa y nada está descartado de la mesa de opciones. Y en las próximas horas vamos a tomar una decisión puntual, haremos un anuncio público que va a ser obviamente con el conocimiento de ustedes, de los medios de comunicación, y lo que la gente sí puede estar seguro, eso quiero garantizarle a la gente que ahorita está indignada, frustrada, porque dice, no es posible que tanta gente quiera ser escuchada y que no pueda ser escuchada. Entonces lo que sí quiero yo decir es que vamos a defender ese sentimiento nacional, popular, de ese 73% de la gente. Vamos a luchar por esa causa, que es una causa que unifica a la gran mayoría de ecuatorianos. Tú mencionas la palabra unidad, un poco inquieto, preocupado por esto. Yo lo entiendo. Tú dices, oye, pero hay diferentes grupos que tienen diferentes causas, ¿no sería mejor que todos estén unidos? Mira, la unidad verdadera, más que los actores políticos, será el sentimiento popular. Y entonces, el sentimiento popular está absolutamente unido. 73% de la población dice, yo quiero ser consultado y yo quiero firmar. Esa unidad no la destruye nadie. Esa unidad, más allá de lo que hagan los políticos, está ahí, es clarísima. Y esa es la unidad que hay que defender. Hablando de Creo específicamente y de Compromiso Ecuador en lo micro y en lo macro, sí. El señor Guillermo Lazo estaría con el afán de, como bien dice, lograr la unidad. ¿Estaría dispuesto a ceder posiciones en sus aspiraciones presidenciales? Mira, yo te digo algo. Yo no coincido. Puedo respetar criterios, pero yo no coincido que por defender un derecho tú tengas que claudicar otros. O sea, a mí no me hace sentido. Es decir, yo voy a defender un derecho de un grupo de ecuatorianos, pero para defender esos derechos tengo que sacrificar mis derechos. Yo, mira, te digo francamente, hay mucha gente que ha dicho, no, que esto de aquí, el minuto que participa un político, entonces se va a politizar. Pero yo te digo lo que hubiera sucedido. Imaginémonos por un segundo que Guillermo Lazo hubiera dicho, no, mejor no me involucro en esto, a pesar de que yo creo en esto, no me involucro, porque si me involucro, la gente va a decir, ah, pero ahí hay un actor político, y de repente le saca rédito político a una causa. Pero, ¿cuál era la alternativa? Quedarse en su casa callado, en la oscuridad, en una esquinita. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? La misma gente hubiera dicho, ¿y dónde está pues Guillermo Lazo? ¿No es él líder político? ¿No sacó él un cuarto de la votación del Ecuador? ¿Y cómo es que ahora no sale y defiende lo que sentimos nosotros? Entonces, lamentablemente en el Ecuador esto sucede con frecuencia. Te dan palo por un lado y te dan palo por otro lado. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Yo te voy a decir lo que yo creo. Que un líder nacional
tiene que defender causas nacionales. Y si eso genera que la gente te critique o te aplauda, eso es indistinto. Pero tú defiendes lo que tú crees. Pero quienes defienden la reelección indefinida, en cambio, vamos al otro sector, al otro lado, 726. Alfaro Vive, Partido Comunista, y tantas organizaciones políticas, Avanza, que fue la segunda fuerza política en el resultado del 23 de febrero, y los socialistas, etcétera, etcétera. 9 organizaciones. 10 organizaciones, por Manaví, Guayas, etcétera, etcétera. Todos están alrededor, dicen, de la candidatura a la reelección presidencial del economista Rafael Correa. Nadie dice, yo me sumo al Movimiento Unido, pero para ser candidato, sino que me sumo por la reelección indefinida del compañero Rafael Correa. Pero ustedes, en cambio, no, pues. No, a ver, mira, yo te digo una cosa. Acá, Sociedad Patriótica dice, hemos propuesto la unidad, el diálogo. Le pregunta a los otros, a don Alberto Acosta, estamos de acuerdo que se impida la reelección indefinida, pero quienes lideren esto tienen que renunciar a ser candidatos en el 2017. Don Gustavo Larrea dice, estamos en contra de la reelección indefinida, pero no compartimos. Los Pachacuti dicen lo mismo. Es natural, a ver, es natural que en el 73% de la población, que somos los que no estamos de acuerdo con lo que se quiere hacer, ¿no verdad?, haya mucha mayor diversidad que en la minoría, ¿no verdad? Entonces, cuando tú tienes una gran cantidad de ecuatorianos que comparten un criterio fundamental similar, ponerse de acuerdo entre mucha más gente siempre es más difícil. ¿O será que hay una transferencia? El proyecto político de Rafael Correa, ni siquiera Alianza País, es más concreto para todas estas organizaciones que están aglutinadas en el movimiento? Es que hay una gran diferencia. En esos 9 hay un culto a la personalidad de una persona, que es el presidente de la República, Rafael Correa. Y el Compromiso Ecuador no hay un culto a la persona hacia Guillermo Lazo. Porque el mejor ejemplo es que en el otro lado, el mejor ejemplo que no hay un culto a una personalidad es que hay diferentes grupos y hay diferentes criterios. Se estarían dispuestos a ceder. Esa es la realidad. Pero no se ponen de acuerdo. Bueno, justamente porque no hay el culto a una persona. Vamos, no hay el culto en el otro lado hay el culto a una sola figura. Pero más allá de eso, te digo una cosa. No importa si acá son 9 o acá somos el 73% o acá tenemos diferencias y allá todo el mundo se agacha a Correa. Eso es indistinto. Lo que debe suceder aquí, indistintamente de lo que pase en el ámbito político. Allá de eso nos encargamos los políticos. Pero lo que no puede pasar es que la mayoría de los ecuatorianos no tengan el derecho a opinar y a ser escuchados para que sean ellos, los que nos están escuchando a esta hora de la mañana, los que decidan qué tipo de sistema o esquema quieren de país. ¿Quieren el modelo venezolano de la reelección indefinida o quieren que se respete la Constitución? Bueno, que decida la gente. Y si la gente, la mayoría, la gran mayoría, está de acuerdo con darle un cheque en blanco a los políticos y que en el Ecuador se imponga la reelección indefinida, pues eso será democracia, habrá que aceptarlo. Inclusive yo tendré que aceptarlo a pesar de que no estoy de acuerdo con eso. 7:29, una llamada al 2519-116. Buenos días. Buenos días. Estando a José Figueroa. Señor cómplice, de Munchi, que haya una llamada telefónica, por favor, pare de hablar para que no pueden esperar demasiado. No sabía que había una llamada, amigo. Ante estas situaciones que se presentan de inquietudes, de debate, uno como ciudadano no puede ser indiferente. Este es parte de la vida, del interés cívico de cada uno de nosotros y también político. Yo digo lo siguiente: cuando en un país como el nuestro, un presidente de la República, con el respaldo de su grupo de individuos que están al lado de él, no respeta los principios fundamentales de la Constitución, los derechos civiles, los derechos de la gente, se burlan, atropellan la casa política, la patean, la hacen pedazos. Entonces los ecuatorianos, ¿qué nos queda? Proclamamos rebeldía, porque nos están ofendiendo. Yo invito a la gente, a todos los ecuatorianos que no estamos de acuerdo con este atropello, con este abuso, con este sadismo, que formemos un frente de liberación nacional en el Ecuador.
proponiendo inclusive diferencias políticas, hasta ideológicas, porque todos los hombres dignos que no permitimos esto, no podemos soportar esto, no podemos aguantar. Ya hemos llegado al máximo, de aquí para allá ya no se puede. Y acá vamos a la acción. Formemos un gran frente de liberación nacional del Ecuador para acabar con esto y acabar con los individuos que son los protagonistas de ese atropello, esta burla a nuestro pueblo, a nuestra patria. ¿Hasta cuándo, ecuatorianos? Ya basta. Vamos a la acción y acabemos con el abusivo y los abusadores. Gracias, Víctor Hugo. Muy bien, gracias, profesor. Luego de esta pausa, ¿habrá alguna respuesta o no por parte del ingeniero César Monge a su inquietud? 7:32. Felicito a las personas, como siempre lo hago, que llaman a una radio y dan su nombre y apellido y ponen, como dicen en la calle, el pecho a las balas y dicen lo que creen. Ojalá hubiera más gente así. Que no se moleste el señor que llamó. Yo no trabajo en esta radio para saber que entra una llamada y que no entra. Yo no soy adivino. Es decir, a mí me invitan a una entrevista, yo vengo acá, hablo, así que no se moleste si su llamada no salió al aire antes. Yo no controlo aquello, ¿no? Pero coincido con el señor. Ojalá que los ciudadanos sientan la urgencia, sientan las ganas de dar su criterio al respecto. Si esto es a través de una llamada en la radio, si esto es en la calle hablándole a alguien, si esto es con una gallada de amigos o con un grupo de panas armando frentes de ciudadanos que quieran decir es importante que se escuche mi voz, cualquiera que sea la forma, toda forma de participación y de involucramiento en los temas que van a definir el futuro del país es fundamental. Y si hay algún tema importante hoy en día que vaya a definir el futuro de todos, son estos cambios que se quiere hacer en la Constitución del Ecuador a espaldas de los ciudadanos y de la gran mayoría de ecuatorianos. Y por eso entiendo la molestia del señor Luis Loba, si no me equivoco en el apellido, que con razón dice, oye, ya basta. ¿Cómo es esto que va a cambiar mi vida? Y resulta que ahora no están dispuestos a escuchar lo que yo pienso. La negativa del Consejo Nacional Electoral a dos agrupaciones, en este caso política. A una agrupación y un colectivo. O un colectivo y una agrupación política. Causa la reacción en la ciudadanía. Hay un nuevo despertar, don César, al habérsele negado. Vamos primeramente al colectivo Yasuní, y desde el tema para la explotación petrolera. Luego Sociedad Patriótica planteaba el cambio de los señores miembros del Consejo Nacional Electoral. Y ahora el colectivo Compromiso Ecuador. Mira, hace una reacción, un despertar en la ciudadanía, ese 73% que usted dice que no le quieren consultar. Mira, alguien me decía ayer, tenemos una llamada. Mejor doy paso, porque si no dicen que soy yo el que no quiero. Al 2519 Adelante. Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. En verdad no es la observación que le pido que el señor no es para el señor que está hablando, es para el que está con el control del teléfono, está hablando, está exponiendo sus ideas, no puede detenerse, es para el control, según lo que yo escuché. Bueno, yo soy el señor Reinaldo Álvarez, gracias por la pregunta. Yo quería opinar sobre esta pequeña unirnos todos los ecuatorianos, pero sin banderas. Pero si le estamos poniendo una forma de la dueños, no debe ser lo que dice Luz, ni lo que dice Lazo, ni lo que dice cómo se le da, simplemente, como dijo el señor, una Junta de Liberación Nacional, o si no, simplemente como propone el uso, que en definitiva es lo mismo, pero que no tenga dueño ni en forma velada. Unámonos sobre ecuatorianos, hoy, salvemos la patria, sí, pero si en forma velada vaya formando Lazo, en forma velada son los otros, no, después serán los candidatos, ahorita unámonos. Pero alguien tiene que liderar. Unámonos, salvemos la patria, gracias. Gracias, señor. Sí, yo quisiera, ahora que ya no está la llamada, dar una opinión sobre este tema. Vea, esto no tiene dueño. Nadie ha dicho que impulsar o luchar por una causa haya hecho que Guillermo Lasso sea dueño de la causa.
Pero aquí ha estado Guillermo Lasso, él mismo ha dicho, oye, yo no quiero ser dueño de nada, yo estoy luchando por mis derechos. Por eso los se derechos. creó el colectivo Compromiso Por Ecuador. favor, es decir, Guillermo Lasso hubiera podido fácilmente decir, bueno, aquí estoy yo solo y yo voy a abanderar yo solito esta causa. Y esta causa es mía. Lo pudiera haber dicho. ¿Qué ha hecho Guillermo Lasso? Ha dicho, yo soy parte de un colectivo amplio formado por 60 gremios, organizaciones, colegios de profesionales, actores de la sociedad civil. Yo soy parte de un colectivo. Él no ha dicho, esta es mi causa personal, por favor. Pero yo sí quiero decir algo también aquí. En la vida, la gente tiene que asumir liderazgo de las cosas. Lo tiene que hacer. Es decir, a mí me parece muy bien que se haga un frente de ciudadanos, pero háganlo. Háganlo, porque ¿sabe qué? El tiempo pasa. Y si uno no se mueve y dice, aquí estamos, vamos a poner el pecho a las balas, estos temas quedan solamente en discurso. Y eso tampoco puede ser. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hizo Guillermo Lasso junto a otros 59 sectores de la sociedad civil? Dijeron, aquí estamos, unámonos, porque no es uno, son 60. Pues. Usted sabe lo difícil que es en el Ecuador. ¿Ustedes están dispuestos a permitir que otros grupos se adhieran a ustedes, pero, considerando de que hace falta dinero, pues muchas veces, para integrarse, cuestiones así? O sea, más que dinero, yo le voy a decir una cosa. En estas épocas, el salir al frente a decir lo que uno cree, y perdón por lo que voy a decir, me van a perdonar las señoras, mi esposa que está escuchando, pero aquí las cosas hay que decirlas como son. Lo más difícil hoy en el Ecuador, donde te persiguen, te amedrentan, te tiran cadenas encima, te andan buscando la quinta pata al gato, lo más importante se llama cojones, señores. La gente que está dispuesto a decir, esto es lo que yo creo. Y no importa que me amenaces a que me vas a meter preso, a que me vas a demandar, a que me vas a buscar, nada, yo voy a decir lo que yo creo. ¿Y sabe qué? Aquí esto sí lo digo, digamos, porque yo soy parte de este colectivo, y no lo digo por mí, pero la gente que es parte de este colectivo de 60 organizaciones es gente que está lista a jugársela. Y eso es el valor más importante. Y yo sí entiendo por qué hay mucha gente que tiene resquemor. Porque, vea, yo le quiero contar lo que pasó la última vez que nos reunimos en Quito. El día que fuimos a presentar la solicitud al Consejo Nacional Electoral, los dirigentes del colectivo Compromiso Ecuador de diferentes provincias, de Tungurahua, de Los Ríos, de Guayas, que iban en sus vehículos a tratar de llegar a la ciudad de Quito, no a quemar llantas, ni insultar a Correa, ni a tirar piedras, nada, porque esto no es un tema de fastidio contra Correa, por lo menos para nosotros no lo es un tema de principios. No queremos darle un cheque en blanco a los políticos para que puedan ser candidatos eternos para toda la vida, no queremos eso. Sea el candidato Correa, sea el candidato Lasso, sea el candidato Montúfar, el que sea, es un principio, no está bien. Por eso Mujica dice lo que dice, y dice que la reelección indefinida es igual a un sistema monárquico de reyes. Es un principio lo que estamos luchando con. Pero, el día que íbamos a Quito, resulta que en esos vehículos que estaban yendo a la capital de la República para juntos presentar esta solicitud, para que nos den los formularios y podamos firmar, esos vehículos eran detenidos por policías encapuchados, señores, que se metían al vehículo de los dirigentes con un teléfono a tomar fotos y a tomarle fotos, a decirle a los choferes, a los compañeros que iban manejando esos vehículos de nuestros dirigentes, que si los llevaban a Quito y si seguían para Quito, los iban a meter presos por rebeldía. Eso es lo que pasa hoy en el Ecuador. Entonces es fácil hablar, y esto lo digo con el mayor de los respetos. No se vayan a poner bravos con lo que digo, pero a mí me gusta decir las cosas como son. Yo soy de Guayaquil, señor. Así me han criado a mí, diciendo las cosas como son. Ahí están los 10 jóvenes de Lulucoto también. Es fácil hablar, pero es jodido actuar. Entonces, bienvenidos todos los que quieran actuar. Y agradecemos a todos los que quieran hablar. Muy bien. Agradecemos a todos, pero aquí hay que actuar, como decían los señores que acaban de llamar. Y bienvenidos todos. Esto está abierto a todo el que quiera integrarse y ser parte de esto. Y esto no tiene dueño, no lo tiene. Y Guillermo Lasso no está haciendo lo que está haciendo con la bandera de Creo, lo está haciendo con la bandera de Ecuador. Oiga,
¿Al colectivo Ecuador se ha sumado el asambleísta Andrés Páez o no? Bueno, el minuto que creo es parte de este colectivo, digamos, estamos todos los que somos parte de Creo. Es decir, en las reuniones, si usted ve las reuniones que hemos tenido, que son reuniones grandes, y en los próximos días tendremos otra, y ustedes lo verán. Cuando digamos, en la tarima están sentados todos los miembros del colectivo, usted va a ver solamente a una persona de Creo, que es Guillermo Lasso, porque es el líder de Creo, ¿verdad? Eso no significa que el resto no seamos parte de esto, sino que en un colectivo hay que respetar. Porque ahí Amado Yamá Montaño, y el que más participación y discurso en la asamblea es don Andrés. Sí, a ver, ellos son parte del colectivo porque son parte de Creo, y Creo es parte del colectivo. Lo que no hacemos es, digamos, no hacemos que Creo monopolice el tema, porque entonces ya deja de ser un colectivo, ¿no? Nosotros tenemos como organización una silla, y cada miembro del colectivo tiene también su silla. Son 60 sillas, y cada uno tiene una representación y tiene un delegado o un líder. Nuestro líder es Guillermo. Cuando recién se estaba conformando el binomio Guillermo Lasso y otras agrupaciones políticas, sí, el primer candidato a la vicepresidencia de la República, por Creo, fue el exalcalde Auqui Tituaña. Sí, señor. ¿Se mantendrá ese posible binomio en el 2017? Mira, como dijo el amigo que acaba de llamar, y yo creo que esto es importante, súper importante decirlo. Este no es el 2017. ¿Ya? ¿Okay? Y lo digo con respeto a tu pregunta. No, tú yo sabes que yo también pregunto. Este no es el 2017, es decir, yo no sé quién vaya a ser el binomio de Guillermo Lasso, honestamente no lo sé. Es más, puede ser que de los 60 miembros del colectivo Compromiso Ecuador que están defendiendo esta causa ciudadana, vayan a haber personas que compitan entre sí. Ahora, ¿qué pasa? Que sean contrincantes más adelante del 2017. No sé. Ahorita el enfoque es, señores, a defender el derecho de los ecuatorianos. Ahora quiero ver si tiene esa misma respuesta. La señora Rosana Alvarado, sí, vicepresidenta de la Asamblea, más conocida como, ella manifestó que por qué se preocupan, y señalaba algunas agrupaciones como ustedes que quieren romper el orden constitucional, etcétera, etcétera. Si aún no se define si el compañero Rafael Correa vaya a la reelección, puede ser otro el candidato. Sí, ¿qué pasaría si a la reelección no va el economista Rafael Correa y todo el mundo se le carga al presidente de la República, que Rafael Correa es el que impide que el Consejo Nacional Electoral dé paso a las consultas, etcétera, etcétera? Primero, allá ellos a decidir quién quieren poner de candidato. Eso es problema de Alianza País. No es problema mío, del Ecuador, es un problema de ellos. Allá ellos a quién pongan como candidato. Esta es una causa que va más allá de Correa. Esta es una causa que se basa en principios. Dos principios fundamentales. Uno, queremos que los ecuatorianos decidan o no decidan su futuro. O que queremos que le den decidiendo 100 amigos de una gallada de un partido político de Alianza País. ¿Queremos defender el derecho de los ecuatorianos a opinar, sí o no? Ese es el primer tema. Nosotros pensamos que hay que defender el derecho de la gente a poder opinar sobre su futuro y ser consultados, y por eso queremos una consulta popular sobre estos temas que van a cambiar la historia del país. Se desbanda Compromiso Ecuador el momento que no va Rafael Correa. Dos. Nosotros no creemos en este sistema, como dijo Mujica, monárquico, que lo dijo Mujica, el que fue condecorado ayer y abrazado por Correa. Mujica, señores, quien dijo reelección indefinida. Eso es monarquía, pues, señores. Nosotros no creemos en reyes y no queremos que en el Ecuador se generen reyes. No, señor, aquí tiene que haber democracia. Entonces, esto es un principio fundamental y coincidimos con el señor Mujica, ese sí de izquierda de verdad, pues, ¿no? No de izquierda los que viven en Pelucolán. Claro, esos son los que se rajan la vestidura diciendo que son socialistas y viven en la vía San Borondón. Entonces, es un tema de principio. Eso es lo que estamos queriendo defender. Y allá ellos que pongan a quien quieran poner. Pero, como tampoco somos caídos de la hamaca, ¿no, verdad? No nos van a vender gato por liebre, a decir que a Correa no le interesa esto. Son sus asambleístas, que quizás él no sea, por el amor de Dios. Eso es como que mañana venga aquí
vuelvo a Barcelona porque soy amarillo hasta los huesos, que venga aquí mañana Antonio Novoa y diga, vea señor, que vayamos a jugar el día sábado en Machala no significa que queremos ser campeones, por si acaso. Vamos a ir a jugar, pero eso no significa que Barcelona quiera ser campeón. Ese cuento no se lo traga a nadie, como diría el propio Correa, a otro con esa piedra de molino. Muy bien, gracias al ingeniero César Monge. Dice que es amarillo, pero miren la camisa, rojo y azul. Blanca. No, Rojo y azul. Parece mejor el Deportivo Quito. No, amarillo. Gracias, Eso, César. aquí